Bien, vamos a seguir. Ya he dado la orden para grabar. O sea, estamos grabando otra vez. Ningún problema. Y sigamos entonces adelante, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poco de las perforaciones a diamantina. En sí, resumiendo hasta ahorita, ¿qué hemos hecho? El geólogo nos ha proporcionado un excelente mapa geológico, las formaciones, etcétera, etcétera. Hemos ido al campo, hemos sacado datos de campo a través de las estaciones geomecánicas, las procesamos, y ya tenemos una mejor idea de lo que es el subsuelo. Pero nos falta, hay muchas dudas y muchos problemas que resolver. Entonces ahí echamos mano a la segunda fase, que son los estudios geofísicos, ¿no es verdad? Hacemos geoeléctrica o hacemos refracción sísmica. Con preferencia refracción sísmica, nos hace mucho más interesante. Interpretamos esos datos, es bien importante. Y viene el tercer grupo de investigación de campo básico, que es ya entrar adentro definitivamente, porque la geofísica nos ayuda mucho, pero hay que interpretar. Con la perforación a diamantina entramos y sacamos muestras, hacemos perforaciones y sacamos muestras como tal. ¿De acuerdo? Es la tercera fase. Normalmente hay algunas perforaciones en el estudio de factibilidad y muchas más perforaciones ya para el diseño final, porque ahí hay que reducir drásticamente la incertidumbre. Tenemos que estar seguros de lo que hay abajo para no meter la pata ahí con la estimación de intervenciones que hay que hacer, de tipo de diseños y finalmente determinar las cantidades que después podrían ser totalmente ajenas, lejos de la realidad, ¿no? Y eso nos trae muchos problemas en proyectos en general, ¿no? O sea, nuestra función es siempre reducir la incertidumbre, es decir, hacer siempre análisis de riesgos y reduciendo estos riesgos, que reducir riesgos quiere decir reducir incertidumbres, ¿no es verdad? Bien, entramos a la tercera parte, que es la perforación a diamantina, los sondeos. Algo bien importante que hemos dicho cuando hablamos de la planificación. Normalmente una perforación a diamantina la ubicamos en la línea de un estudio geofísico, refracción sísmica sobre todo, ¿no? De tal manera que donde se intersectan las dos líneas, porque eso nos ayuda a interpretar mucho mejor los resultados de la geofísica como tal. Bien, tenemos diferentes equipos. Aquí a la izquierda les muestro todavía en fábrica, es el equipo que tenemos en el laboratorio de geotecnia, un hermoso, hermoso equipo inglés, que cuesta un montón de plata, les debo decir, ¿no? Donde todo hacemos en forma automática, incluyendo también ensayos de suelos granulares. Aquí con nuestro equipo hacemos también ensayos de SPT, sin una dificultad podemos hacer ensayos de borros, de la punta ciega. Hay varios, tomar muestras, pero sobre todo es la perforación, la rotación, ¿ya? Que vamos a hacer aquí. Hay otro tipo de equipos en Plaza, aquí en Bolivia, básicamente, equipos que están ya sea sobre orugas o sobre ruedas como tal, que tienen los mismos dispositivos, la torre, todo el arsenal de la batería para poder hacer las perforaciones, ¿no es verdad? Y muy importante, los tubos tomamuestras, ¿no? Son tubos especiales que los usamos para sacar las muestras inalteradas. No, aquí te ve todavía el cortador, la broca, ¿no es verdad? El escarificador y los tubos diferentes que usamos para poder tomar las muestras durante la perforación. Y usamos el sistema que se llama Wireline, que es un sistema que ya no es necesario sacar todo el varillaje para sacar la muestra, sino que se la saca la muestra directamente con un dispositivo especial como tal. Pero despuésito, enseguida les voy a mostrar esto. Pero hablemos un poquito de los tipos de coronas que hay. Tenemos diferentes coronas, ¿no es verdad? Para el corte en función al tipo de material que vamos a cortar. Aquí el especialista, el que maneja la perforadora, ya conoce el tipo de roca que se va a perforar. Y tenemos dos tipos de coronas normalmente, ¿no? Las coronas que tienen siempre elementos de corte que son
diamantes, ¿no? De diamantes industriales, el que se llama vidia, el diamante industrial, el vidia, que pueden ser insertados o pueden ser también vaciados en una mezcla de tungsteno muy dura, de tal manera que se pueda cortar la roca. No se olviden que la roca que más nos da desgaste de la roca es el cuarzo, ¿no? Que está en la escala 7, en la escala de Mohs, está en la escala 7, que es el material más abrasivo que tenemos en la naturaleza, ¿no? La 10ª, y ustedes saben, es el diamante cabalmente, ¿no? Y la 9ª es el óxido de aluminio. Bien, entonces, tenemos diferentes dimensiones, la roca. Normalmente para el trabajo que nos ocupa, nosotros usamos, mira, aquí traté de poner bonito esto y en colorcito, usamos las brocas NQ, que es muy usual, usa dónde está el ancho aquí, el NQ. Voy a poner eso así, ¿ya? Y usamos voy a copiar nomás ya estito. Alguien tiene abierto su micrófono, tenemos una perturbación bien grande, ¿no? ¿Y sabe qué más voy a hacer para que quede más bonito esto? Voy a colocar esto así. ¿Por qué no funciona esto? Animación. Aparece. Ya. Ok. Entonces va a ser más bonito así. Entonces decía, todos tenemos la corona. Puede ser de inserción o pueden ser incrustadas. Hay que elegir. Y vamos a usar la NQ. Se usa mucho la NQ, que nos da un testigo de 47,6, o sea, la muestra que vamos a poder sacar, y el diámetro exterior del pozo que estamos perforando es 75,7. ¿Ya? O, si es más profundo, nos piden por alguna otra razón, vamos a usar el HQ. Son los dos que nos da ya una muestra más grandecita de 63,5 milímetros de diámetro, el cilindro que podemos sacar de la muestra, ¿ya? Y nos deja un pocito de 96 milímetros. Normalmente estamos usando NQ, hasta profundidad es 60, 80, lo normal es NQ, y alguna vez nos piden HQ, bueno, se hace con HQ. La diferencia de costo no es muy grande, o sea que podemos elegir la una o la otra, ¿ok? De todos los tamaños que tenemos, de los diámetros para hacer. O sea, vamos a usar NQ entonces. O sea, cuando se habla NQ, ustedes ya tienen que saber cuáles son las dimensiones, ¿no? ¿Verdad? Para hacer, por ejemplo, inclinómetros o pisómetros, podemos elegir el uno o el otro y comprar el tubo con las guías respectivas de acuerdo al pozo que estamos perforando como tal. ¿De acuerdo? Bien. Y aquí, ¿cómo elegimos? Eso es importante. Usted no elige, ¿no? Es verdad, pero tiene que tener una pequeña idea. Tenemos que tener una pequeña idea sobre la elección de las matrices de las coronas de diamante, ¿no? Sobre todo cuando son con concreción, o sea, cuando son vaciados los pedacitos de vidia, los diamantes, artificiales, industriales. En sí, era la Segunda Guerra Mundial, 41, el año 1942, en algún laboratorio en Estados Unidos, en Nueva York, lograron hacer un clave muy grande, donde generaron grandes presiones y grandes temperaturas y lograron transformar en laboratorio la antracita, que es el carbón mineral, en diamante. De ahí viene entonces el nombre de vidia, ¿no? Como el diamante. O sea, es el diamante industrial.
que lo usamos para este tipo de instrumentos de corte. Imagínense si tuviéramos que usar diamante y diamante para hacer las coronas e instrumentos de corte, ¿no? Bien, se tienen diferentes matrices de la M2 a la M7 que debemos estudiar. Y aquí hay algo bien importante de todas maneras que nos da la dureza relativa a la matriz, ¿no? Desde muy blanda hasta muy dura. O sea, con un grafiquito de este tipo, vamos a poder más o menos ver, de acuerdo a la resistencia que pueda tener nuestra roca como tal, ¿ya? La florita es muy baja, patito, feldespatos, cuarzo, 7. Aquí normalmente estamos con el cuarzo. Aunque esta escala está un poquito exagerada, ¿ah? Porque de llegar a 700, no está bien, no, 700 son 70 megapascal, está bien, no, está bien, perdón. Y que aquí está en el sistema, lamentablemente en el sistema viejo, el sistema técnico viejo y mal usado porque usan como unidad de fuerza al kilogramo. Una barbaridad, ¿no? Pero así es la cosa, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos características de la formación, muy blanda, ¿ah? Hasta tremendamente dura, y las rocas que podemos cortar. O sea que el perforista, de acuerdo a todos estos factores que están enunciados acá, va a elegir la mejor corona, de acuerdo al material que tiene que cortar, además, ¿ya? O sea, una corona no es universal para todo tipo de rocas. Hay que hacer la selección adecuada. Y nos va a ayudar ese tipo de información, léalo con calma para poder hacer esa selección de la corona como tal. Y oye, es caro, ¿eh? Una corona puede estar fácilmente $1,500 ahora. Y de acuerdo al tipo de minerales que tiene, etcétera, etcétera, nos puede alcanzar, qué sé yo, si tenemos mucho cuarzo, material abrasivo para perforar 200 metros, no más, a veces es más corto. Hay un caso muy interesante, una hermosa empresa muy buena de perforaciones que hay en La Paz, que se llama Maldonado Exploraciones, y trabaja sobre todo en la minería. Hay mucho trabajo de perforación en la minería, buscando vetas y buscando depósitos de metales preciosos, de metales en general. Y se va a perforar al Mutum. Imagínense aquí cerca de Puerto Suárez. Y hizo mal su cálculo, porque hizo el cálculo que iba a usar una corona aproximadamente cada 200 metros. Pero, pucha, le salió muy mal el negocio porque a los 4, 5, 6 metros ya la corona había desaparecido. Claro, estaba perforando en hematita, ¿no? Estaba perforando en acero, prácticamente una cantidad tremenda de óxido de hierro, ¿no? Y esa partecita no tomó en cuenta el señor. O sea que tuvo nomás que pedir que les rescindan el contrato porque si no iba a ser una pérdida total para él. Pero bien, esas son las cosas que ocurren cuando uno no hace un cálculo, una buena planificación, una buena elección del material que se tiene que usar, ¿no es verdad? Pero hablemos aquí del sacatestigos, del tomatestigos, como si quieren llamarlo, ¿de acuerdo? Ese es, y bien importante es esto. Tenemos 3 tipos, ¿de acuerdo? Y sobre todo tenemos el tubo simple, que es el que todavía hay empresas que usan en Bolivia, lamentablemente, que es el que no debemos usar nunca, desaconsejado. El tubo doble, ¿no? Tubo doble, o sea, es que se llama batería doble, es el Coral Barrel que se llama, o sea, el Coral Barrel es todo el dispositivo para almacenar la muestra y después sacarla hacia afuera, ¿no? Tiene todo un dispositivo para sacarla con un cable. Va y se pesca, o sea, todo el varillaje, todo se queda en el pozo y simplemente bajamos aquí el dispositivo, enganchamos y sacamos el tubo que contiene la muestra, como tal. ¿Por qué y cuál es la diferencia grande entre el que estamos usando es este normalmente, y todos usan ahora el Wireline, Coral Barrel, ¿no? Coral Barrel es entonces el barril, si quieren ustedes, del testigo. Core es corazón, núcleo sería la traducción más adecuada, pero para nosotros testigo, que se queda acá y se lo saca rápidamente, se vuelve a colocar el portatestigos y se sigue perforando, ¿no? Es la corona, ¿no? Bien.
El sistema de tubo simple no lo usamos más, ya dejamos de usar, porque resulta que no se olviden que cuando hacemos la perforación, no solamente hay que tener el dispositivo que permita que la corona gire, es donde va cortando, triturando el material, donde se ejerce además una fuerza longitudinal con gatas, o se incrementa en cierta medida esta fuerza por el peso del varillaje que se tiene, ¿no es verdad? Pero siempre vamos a introducir esta fuerza longitudinal. Y necesitamos la forma de retirar los detritos, el acerrín, si quieren ustedes, bueno, no es madera, ¿eh? Pero o sea, los detritos del corte, porque va quedando material, ¿verdad? Se lo va triturando y está ahí, fracciones finas. Hay que sacar ese material. ¿Cómo lo sacamos? La única forma es con agua. O sea, inyectar agua a presión. ¿De acuerdo? Metemos agua a presión, llega hasta el final del pozo, aquí está el fondo del pozo, y esa agua, como está a presión, va a salir por acá, por los laterales, arrastrando, llevando el material de corte, ¿de acuerdo? O sea, necesariamente entonces necesitamos un buen sistema de inyección de agua para poder sacar el material de corte hacia arriba, ¿de acuerdo? Y para eso es que usamos lo que llamamos el escarificador. O sea, el escarificador es una corona que tenemos acá, que nos engranda un poco el pozo, de tal manera que el agua pueda circular ya por afuera. Y aquí tenemos un solo tubo, ¿verdad? Por eso es el tubo simple, que es malo. ¿Por qué? Porque el agua tenemos que meterlo aquí por el tubo, donde está la muestra. O sea, si la muestra es poco competente, va a ser totalmente lavada por esa agua a presión que estamos colocando. Ha habido casos, yo he tenido, bueno, ya hace años en el proyecto San José, una estupidez grande, que un pozo, un sondeo, un taladro, una perforación a diamantina, un par de metros de un afloramiento rocoso. Y la recuperación era cero. No podíamos recuperar nada. Claro, el macizo rocoso estaba muy fracturado, alterado, pero no recuperábamos nada. Yo le decía al contratista, al perforista, que no puede ser, si yo estoy viendo aquí con mis ojos el macizo rocoso, usted me dice que no hay nada ahí abajo. Está mal, su sistema es malo. No está haciendo una buena recuperación. Por eso es que hay que tomar muy en cuenta la recuperación cuando se hace una perforación de este tipo. ¿Ya? Hay que controlar, verificar. Bien. Este problema del lavado de la muestra lo salvamos usando tubos de doble camisa, doble pared. Tenemos aquí, de hecho, entonces, el tubo externo, ¿eh? Y el tubo interno. ¿De acuerdo? El 3, el 4, tubo exterior, tubo interior. Y el agua va a entrar siempre a través de esa rendija, de ese pequeño espacio que hay entre el tubo, que son concéntricos, el tubo exterior y el tubo interior. Y va a llegar esa agua y va a llegar directamente a la corona. Y de ahí sale está yendo a presión, ¿no es verdad? Llega hasta el lugar de excavación y se va a ir para arriba otra vez a lo largo de la pared del pozo, que ya está ampliado un poco, porque hemos usado aquí el escarificador como tal. Además de que usamos el agua para retirar los escombros, el corte, ¿no? Sirve también para refrigerar la corona. Estamos refrigerando la corona. O sea, el agua en un proceso de perforación en roca tiene dos funciones, ¿no? Es retirar los escombros de la excavación, lo que va triturando la máquina, la corona, y va penetrando, y el enfriamiento de la corona como tal, que se calienta mucho, hay mucha fricción. Pero no se olviden que los elementos cortadores de una corona es diamante, ¿no? Que es el material natural más duro que tenemos a disposición. Y las coronas están hechas de diamante, ¿no? Ya sea por concreción o por inserción, ¿no? Son dos tipos de coronas que usamos. Y claro que se va a ir desgastando también. Son pequeños diamantitos que los clasificamos también en ppm, o sea, en quilates, ¿no? Que es el peso del alpiste, patatín, patatán, una unidad muy, muy vieja que se tiene, y
y que usamos, está caracterizada también una corona en función a la cantidad, al número de pequeños diamantes que pueda tener, ¿no es verdad? ¿Ah? Ok. Lo importante es entonces que siempre se va a pedir, y no se olviden aquí, el tubo del núcleo tiene que ser doble tubo, o sea, el barrel, el barrel sería el dispositivo del sacatestigos, tienen que ser siempre de doble concéntricos, doble tubo, para que no haya problemas de recuperación como tal. Si usamos adecuadamente un equipo de este tipo de doble tubo, siempre vamos a tener recuperaciones altas, ¿ya? Lo ideal es, y lo que pedimos normalmente es que tenga por lo menos 90-95% de recuperación. A veces no es fácil, ¿no? Sobre todo cuando estamos con rocas blandas, es mucho más difícil, no saben si es suelo, si es roca. Sobre eso habló también el profesor Ulusay, sobre las rocas blandas, y mostró la dificultad que se tiene en la toma de muestras, que ya deja de ser una cosa sencilla, es bastante complejo como tal, ¿no? Y se necesita ya dispositivos un poco más adecuados. Y ahí decía Ulusay, acuérdense a los que han visto a Ulusay, que hay todavía mucho por investigar, pues no tenemos. Y nosotros en Bolivia tenemos muchas rocas blancas. Gran parte de la faja subandina es blanda. Bien, entonces hacemos la perforación y voy a agrandar esto mejor aquí. Y vamos a, eso en el papel se ve, o ustedes van a poder ver. Lo que hacemos es entonces un login, llamamos login al registro de un pozo, ¿de acuerdo? Donde teníamos que tomar los datos de profundidad, desde luego, esto bueno era de 20 metros para adelante, nivel de agua freática tenemos que anotar muy bien, en la columna estratigráfica, qué material tengo, y una descripción, ¿de acuerdo? Eso es bien importante. Esto viene también del proyecto Carachimayo. Es el norte de Tarija. Proyecto que se va seguramente a revisar su diseño pronto y se va a construir esta presa. Espero que un par de ustedes puedan estar en la construcción de la presa Carachimayo. Va a estar muy bonita. Pues son de 50 a 60 metros. Va a ser en hormigón. Hay que estudiar todavía si va a ser hormigón compactado con rodillo, ¿no? Un proyecto formidable, que ha tenido muchas dificultades. Va a haber dificultades en esa presa, pero sé que el gobierno central ha decidido ya pedir financiamiento para la construcción porque se necesita. Porque si no cambiamos la matriz productiva, si en Bolivia no dedicamos más tiempo y bien y dinero a la seguridad alimentaria, a la producción de alimentos y al procesamiento de los alimentos, tiene que ser completo, ¿no? Tiene que haber también... tenemos que agregar valor a los productos básicos, ¿no es verdad? Hay que industrializar todo eso. La vamos a tener cada vez más oscura, ¿no? Porque los recursos hídricos, los recursos naturales se nos van acabando. Entonces lo único que vamos a tener son recursos renovables como el agua. Entonces, hay que manejar muy bien el agua, tenemos que regular muy bien los caudales. Por la hidrología que tenemos, ¿no? Llueve en verano, todo seco en invierno, entonces y hay mucha agüita o agua suficiente en verano, que hay que guardarla, hay que almacenarla para usarla en invierno, y así tener una agricultura exitosa con alto rendimiento, ¿no? Con disponibilidad de agua, paquete tecnológico tiene que darse en el campo, paquete financiero, porque es verdad que los agricultores en Bolivia están todavía maltratados. Y fue antes y fue ahora. O sea que no hubo ningún cambio sustancial en la situación de producción de la agricultura. O sea, empresas vamos a seguir haciendo en Bolivia, y eso les aseguro. Aquí en Cochabamba, cerca, se va a empezar ya la presa Langostura, que se llama en Omereque, el sur del Cono Sur, y muy prontito van a tener que licitar la presa tan importante, Chama, para regar todas las tierras fértiles y buenas que hay en el valle de la población de la ciudad de Misque. O sea, va a haber cada vez más proyectos, o sea que eso es algo, yo diría, inevitable, y es una muy buena política del Estado regular las aguas, ¿no? Y eso significa hacer muchos estudios buenos,
hemos tenido mucha dificultad con los estudios últimamente, muy incompletos, ¿no? Por esta razón. Bueno, pero estamos hablando aquí de perforaciones, ¿no? Donde empresas usamos muchas también. En todo usamos, que tener que conocer el subsuelo, lo que está ahí abajo, ¿no? Hacemos la descripción de la roca. Por ejemplo, en este caso, si es una metalutita con pocas fracturas mecánicas, no presenta oxidación. O sea, ojo, yo tengo que decirles, si la costumbre sea muy difícil acá en Bolivia, pedir de que en cada perforación con cada equipo se tenga un ingeniero de verdad que pueda hacer bien su trabajo. Normalmente aquí agarran y como es un negocio más para no sé quién, mandan ahí al perforista, que es el que se encarga de todo, que si bien sabe manejar su máquina, no puede describir, no puede hacer esa interpretación en el momento que se está perforando, ¿no es verdad? Cuenta. Y los ponemos en las cajas muy bonito, todo lo que usted quiera, pero hay que hacer una buena descripción. Cuando hablamos, por ejemplo, ay, carajo, creo que creo que no es. ¿Están recibiendo bien imagen y voz? Sí, Inge. Sí. Ahorita se me ocurrió que no había activado micrófono ni imagen. Van a disculpar. Me dije que y nadie me dice nada. Bueno, pero creo que está bien entonces. Sí, está bien, Inge. Ok, gracias. A veces, y que ustedes tienen de vez en cuando que decir todo en orden, gracias, porque a veces uno lo ve, pues, aquí no hay una que diga está haciendo todo bien. Ok, por ejemplo, aquí hay un término que quiero charlar con ustedes un ratito. Metalutita. Uy, jodas. Nunca habíamos hablado de eso, ¿no? Ya, es una lutita, y ustedes saben lo que es. A ver, ¿quién me puede decir lo que es una lutita? Abra su micrófono, da su nombre y me dice. ¿Qué es una lutita? Es una roca sedimentaria. Muy bien, sedimentaria. ¿Qué se ha sedimentado para tener una lutita? Grano fino. Muy fino, ya. ¿Qué es en suelos entonces? La arcilla y el limo, ingeniero. Arcilla sobre todo, sí, de acuerdo. ¿Quién ha hablado? Diego Jiménez. Diego. Es arcilla, básicamente, la fracción la más pequeñita, menor a 2 micrones, ¿no? Diego Jiménez. Eso yo anoto. Listo, gracias. Pero cuando hablamos de metalutita, quiere decir que ha tenido ya un cierto proceso de metamorfismo. De ahí viene ese meta, ¿ya? O sea, aquí es una roca que era sedimentaria, la deposición de las arcillas, con alguito también una fracción de limo, evidentemente, de las arcillas, está en proceso de metamorfismo, un metamorfismo ligero, si quieren ustedes, ¿no? Seguramente a tener ese metamorfismo a temperaturas de 200, 250 grados, presiones que no van más de 5 o 10 kilómetros de columna de rocas, ¿no? Arriba, ¿no? Donde además, y por eso vamos a hablar de metalutitas, ya se puede identificar algún mineral secundario. Eso es importante. A ver, ¿quién abre su micrófono y me da el ejemplo? ¿Qué mineral secundario podemos esperar en esta lutita? ¿Quién me puede decir? Yo les digo entonces, ¿ya? Anótense, por favor. Pues el clorita, o de repente me aparece sericita, y eso lo encontramos a través de un análisis petrográfico, ¿no? Nosotros no encontramos eso, no podemos ni ver ni saber. Es el petrógrafo con su microscopio electrónico que nos va a definir el tipo de minerales que hay. Pero seguro vamos a detectar minerales secundarios. La única forma de saber si ha habido metamorfismo es tener un mineral secundario, ¿no? En rocas sedimentarias. En rocas ígneas, cuando se metamorfosean,
Es más fácil porque granito se vuelve gneiss, por ejemplo, gneiss, y hay un claro cambio en el tamaño de los granos y de los minerales y en la estructura. Son totalmente alargados, ¿no? Debido a la gran presión que han tenido ahí encima. O sea, son alargados perpendicularmente a la dirección de los esfuerzos a los que fueron sometidos y donde se tuvo el proceso de metamorfismo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces aquí seguimos con esto, el 21, ¿no? Muy bien. Presenta pequeños rastros de material fino, limo roca de color gris moderado. Recuperación 100%. Ay, caramba. Esto aquí es lo que tenemos que buscar y esperar, ¿no es verdad? Una recuperación del 100%. Y lo que yo no veo aquí en mi dibujito, creo que he tomado un ejemplo falso porque no estoy viendo aquí el RQD. Tengo recuperación 100%, entonces posiblemente el RQD también estaba aquí en 100%. Si yo me voy un poquito a ver la figurita, la roca muy buena, es verdad, se puede ver que está en la roca muy buena, casi íntegra, ¿no? Tenemos el 100% de recuperación, que vemos también aquí en las cajas, ¿no es verdad? Ahora no se olviden que hay que tener toda la descripción, va a sacar las fotitos y todo, de los testigos que estamos sacando, ¿no? Cuál es el proyecto, cuál es su ubicación, cuáles son sus coordenadas, ¿no? La fecha, etcétera, etcétera. Eso tenemos que colocar acá. Pero aquí no parece tan bonito. No sé si estoy viendo un buen ejemplo para mostrarles, porque aquí debería yo tener, si bien tengo el 100%, debería haber pintado todo esto pues, en colorcito, ¿no? Y el RQD también está en 100%, pero no, aquí no tanto esta partita. Aquí debería aparecer. RQD es un concepto que lo vamos a estudiar después, ¿ya? O sea, de Rock Quality Designation de DIR, es una relación bien simpática que la usa mucha gente. Pero tenemos que colocar también el RQD. Y ese RQD hay que hacerlo a medida que van saliendo las muestras. Normalmente lo dejamos para después de una semana, 15 días, donde tenemos muchas cajas y nos equivocamos al sacar bien el RQD. Ese formulario hay que llenarlo en el campo, en borrador, y después lo transcribimos en limpio, pero tiene que haber un borrador. Y cuando tenga un informe de estudio geotécnico donde hay perforación a diamantina, pida por favor además que le anexen el documento de campo, sucio, rayado, manchado, todo lo que usted quiera, pero tienen que presentarme, porque es la prueba del delito, ¿no es verdad? La prueba fehaciente de que se hizo el trabajo y después lo transcribimos tan bonito en la máquina y que eso es otra cosa. Vamos a tomar datos de las fracturas, y en este caso cada 30 centímetros, ya el número de fracturas que hemos podido ver. Y aquí tenemos que marcar, aquí no sé por qué no hemos marcado. Tenemos el grado de meteorización, según la escala de la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas, que va del 1 al 6. Ya les dije que tengo que cambiarles en alguna clase, capítulo 3. Tengo el grado de meteorización del 1 al 5, que es mejor usar la de la Sociedad Internacional. Uno ve, verifica y anota aquí. No sé qué ha pasado, les digo que no ha aparecido. Voy a revisar, ¿ya? No me ha salido, qué lástima. Bien, aquí después, si se ha hecho algún ensayo, se anota algún ensayo, si se ha hecho una carga puntual, vamos a hablar de eso todavía, ¿no es verdad? Una compresión en laboratorio y ensayo de permeabilidad. Aquí, por ejemplo, se ha hecho un ensayo de permeabilidad tipo Luguión. Hoy día todavía tenemos que hablar sobre eso. Uy. Tenemos que acabar este capítulo hoy día, sí o sí. Nos vamos a correr un poquito más. Permeabilidad, tenemos que anotar aquí, ¿no es verdad? Anoto el tipo de plano que hemos tenido. Normalmente usamos J-joint o K, yo uso K también de Kluft, o S de estratificación, tengo que anotar. El buzamiento que hemos podido percibir, ¿de acuerdo? Y si hay relleno, el tipo de relleno que tenemos, ¿de acuerdo? Y el espesor respectivo, ¿ya? O sea, tratamos de sacar la mayor cantidad de información que podamos obtener de la perforación. Aquí, en este caso, por ejemplo, hemos hecho perforaciones, lugiones, ensayos de permeabilidad cada 5 metros, ¿no? Fíjense, un dato bien importante.
espero que hayan visto ustedes también la conferencia de Camilo, el colombiano, hace 2 días. Estuvo muy buena, ¿no? Parte del trabajo de investigación que hizo para su tesis de maestría en la Universidad Nacional de Colombia en Medellín. Y este colega nos presentó realmente una muy bonita exposición, por lo menos a mí me gustó mucho, ¿no? Bien, entonces, fíjense, esto va a ir variando de empresa a empresa, de experiencia a experiencia, pero el... Perdón, ¿Sí? ¿Las dimensiones de la caja donde van los testigos está normado? No necesariamente, pero normalmente tomamos 1 metro, ¿ya? Va 1 metro. Y normalmente lo que siempre hacíamos antes era 5 filas, 5 metros supuestamente, ¿ya? Pero últimamente por la Ley General del Trabajo y qué sé yo, dice que la gente no puede levantar cosas pesadas, qué sé yo, estamos usando 1 metro de largo, ¿ya? Y 3 filas. Pues en cada caja estamos almacenando 3 metros, ¿ya? Y claro, a veces, y cuando hay la recuperación en menos de 100, colocamos aquí separadores, los usamos de madera normalmente, donde colocamos la profundidad correspondiente, ¿no? Para hacer la reconstrucción del pozo después. Y después, una vez hemos hecho tenemos todas las cajas, vamos a elegir de acá cuál es el trozo que sacamos para mandar al laboratorio, para hacer ensayos, etcétera, etcétera. ¿Ya? 1 metro entonces. Y una vez hemos acabado nuestro pozo, la perforación, por favor, siempre acabarlo bien. Es otro problema que tenemos. Oiga, tanto proyecto ya que he podido ver, voy al campo y es imposible conocer y saber dónde se hizo la perforación. Como si fuera mentira. Yo digo, de repente se han inventado, pero no han dejado ni una constatación física de que ahí se hizo el pozo. O sea, hay que acabarlo muy bien. Sacar sus coordenadas, un pocito completito, aquí con su cemento, aquí esta vez su maderita como encofrado, bien vaciado con su denominación, etcétera, etcétera. De tal manera que se lo puede encontrar cualquier momento y sobre todo durante la construcción, ¿no es verdad? Saber que estaba ahí. Ojo, y un pozo de ese tipo, nuevamente, hay que tratar de darle una función más, porque es caro. Ya les he dicho, esto puede estar en $250. De acuerdo al acceso, la dificultad de acceso al lugar donde está el proyecto, cuesta, pero son $200. Imagínense si hace un pocito de 50 metros, y hasta cuesta $10,000, ¿no? Entonces hay que sacarle el jugo. Y le vamos a sacar el jugo, evidentemente, primero con ensayos in situ, en el pozo, enseguida hablamos de ellos, y después tratando de que ese pozo se convierta en un pisiómetro, ¿no es verdad? Para medir el nivel de agua freática y medirlo cotidianamente. Y nuevamente siempre nos olvidamos de hacer eso ahí. Hemos gastado tanto dinero solamente para sacar muestras y saber más o menos lo que hay abajo y algunos ensayos. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, yo no sé, en el anterior gráfico, no sé, no me sale tan bien. Aquí, por ejemplo, claramente, por ejemplo, en este pedacito que queda de cabezal, aquí se marca muy bien cuál es el RQD que se va a sacar, ¿no? Se lo ponen colores además, para que todos usamos ahora por colores, para esos monos con pincel, ¿no? Y todo sale bonito, pero a veces no dice nada, ¿no? Pero recomendación importante, acabar muy bien, señalizar muy bien el pozo, protegerlo bien, que perdure, que esté ahí, que nos sirva en el futuro, que la constatación además que se ha hecho, no solo la foto, ¿no? Su fotito con todos sus datos, aquí está tal pozo, sino también que sirva para el futuro, ¿no es verdad? Y que sirva para pisiómetro. Alguna vez hemos usado un pozo de este tipo también, hemos hecho con cuidado y hemos puesto aquí un inclinómetro para medir los desplazamientos verticales que pueda haber el terreno por aquí abajo, ¿no? Ustedes han visto la conferencia del ingeniero Víctor Hugo Álvarez. Bueno, si han visto, él nos ha explicado en forma formidable lo necesario que fue colocar inclinómetros que permitieron conocer lo que estaba pasando realmente en la obra y modificar el diseño, ¿de verdad? Y lamentablemente se encontraron que había planos de falla
y que el diseño original que se había hecho no tenía esa información, pues. No es que eran malos ingenieros, hicieron mal su trabajo, simplemente hicieron lo mejor que pudieron con la información disponible en ese momento y tuvieron nomás que cambiar, ¿no? Con unos inclinómetros. O sea, hay que darle un uso múltiple a los pozos, ¿ya? Pero bien importante, esa fase resulta ser bien importante, y la ubicación también de los pozos, ¿no? Hay que pensarla muy bien, dónde voy a perforar. El costo es mucho como para ir a perforar a cualquier parte, ¿no? Que después, datos que después no me sirvan. Tienen que ser donde coloquemos una perforación a diamantina, un sondeo a diamantina, tiene que ser allá donde necesitamos reducir la incertidumbre, el riesgo, saber más de esa parte del terreno, ¿no? ¿Verdad? O sea, no es capricho que hay que perforar por perforar. En cambio, la política que ha tenido el Estado en los últimos años, ABC, por ejemplo, caminos, carreteras, puentes, viales, en de menos, ha sido que limitar drásticamente la cantidad de perforaciones a diamantina. O sea que los diseños al finalmente se han hecho bajo hipótesis, suposiciones, que más de una vez han dado totalmente equivocadas, ¿no? Que no se ha encontrado lo que uno pensaba encontrar. Creo que ya les he comentado para el túnel Incahuasi, que está ahorita parado, hasta ahorita 1.200 metros. Falta muy poco para que se acabe de juntar, pero no se ha hecho. Tenían 80 metros de perforaciones. Y ustedes ya saben, ¿verdad? Ya les he explicado, les he dicho, anoten por favor. Necesitamos, para que las incertidumbres se reduzcan, la tengamos bajo control, los riesgos, la longitud del túnel igual a la longitud de la sumatoria de las perforaciones a diamantina. Si un túnel tiene 1 kilómetro, entonces la sumatoria de sus perforaciones tendrá que ser 1 kilómetro, 1.000 metros, ¿ya? Esa es más o menos la regla que se tiene estadística, digamos, de datos históricos, que nos permiten decir que en el caso de tener esa cantidad de investigación, de perforaciones, el costo final de la obra no va a exceder más de 4 o 5%. Les he presentado ese grafiquito que tiene profesor Binaf, Celada, ¿no es verdad? Pero hablemos ahora del uso de estos sondeos, el uso de los sondeos a diamantina. Y el principal ensayo es el ensayo de permeabilidad. Vamos a hacer un ensayo de permeabilidad que habló Camilo, que ayer habló Prudencio, el jueves, el colombiano, muy bonito todo. Bien, ¿y qué hacemos acá? Es un ensayo donde inyectamos agua en el macizo rocoso. Se inyecta agua, se bombea agua, ¿de acuerdo? Y para hacer posible esta inyección del agua, vamos a tener que colocar primero aquí un obturador, que lo llaman Packer. Obturador, obstruyo. Claro, es todo un dispositivo, no sé si tengo una foto aquí, creo que sí, donde a través del obturador pasa el tubo de agua, y voy a tener aquí una bomba, bueno, agua, el reservorio, la bomba, el medidor de flujo, porque tengo que saber cuánto estoy metiendo de agua, ¿no es verdad? Una válvula de regulación, ¿ya? Y tengo que tener un dispositivo, toda la geometría tengo que conocerla muy bien, desde luego, ¿no es verdad? Y voy a bombear agua sobre una longitud determinada del pozo, del taladro, del hueco, si quieren usted. Normalmente usamos aquí una longitud de 3 a 5 metros. En la regla general decimos 5 metros. O sea, lo que estamos haciendo aquí es, entonces, tener datos, mido la presión, mido el caudal que estoy introduciendo aquí, a litros por minuto, normalmente como unidad, y de esos datos experimentales, que es medir la presión, aquí debería decir pump, flow meter, regulating valve. Aquí debería, en este mi dibujito, miren, no está tan bonito, debería haber un manómetro, ¿no? Aunque ahora ya no usamos, claro, tengo que medir la presión y el caudal. O sea, ¿qué medimos físicamente cuando hacemos un ensayo de permeabilidad? Caudal y presión, fundamental. Ahora en los sistemas modernos se introduce aquí un transductor para medir la presión aquí adentro. Todo se lo hace electrónicamente ahora, pues, con transductores. Se introduce y normalmente ese transductor
lo ponemos aquí en el centro de gravedad del volumen del cuerpo donde estamos introduciendo el agua, y el agua supuestamente se va a entrar. O sea, y es bien complejo, eso hemos visto con la conferencia de hace 2 días, porque el macizo rocoso pues es la roca intacta y discontinuidades. Y aquí no estamos haciendo hidráulica pues de fracturas, ¿no es verdad? Es un dato general que obtenemos en que lo llamamos permeabilidad, aplicando algunos modelitos, pero vamos a ver lo que definimos aquí como unidad de permeabilidad para el macizo rocoso. Medimos esto, que tenemos que analizar esos datos entonces. Y el ensayo consiste, aunque he visto que han variado un poco ahora, en hacer un incremento de la presión cada 0.2 megapascales, o sea, cada 2 bares, la unidad vieja, ¿no es verdad? Cada 2 kilogramos fuerza centímetro cuadrado, hasta llegar a 10, o sea, 0, subimos a 0.2 megapascales y vamos bombeando, y bombeamos por lo menos 10 minutos hasta que el caudal se estabilice, manteniendo la presión constante, ¿ya? Hemos concluido esa fase, entonces incrementamos la presión y nuevamente medimos los caudales, porque al incrementar la presión, pueden imaginarse ustedes que las discontinuidades se van a abrir, la presión va a ser más grande y va a haber una mayor pérdida de agua, más bien va a haber mayor cantidad de agua que están bombeando hacia el macizo rocoso, ¿no es verdad? Entonces, repetimos eso, a 0.4 megapascales, después vamos a 0.6, 0.8 y 1, hasta 1 máximo, ¿ya? Y ese fue el método que puso a punto y desarrolló Marcel Lugion, un geólogo francés del año 1933. Lugion trabajaba en la Comisión Federal de Electricidad de la Francia, EDF, y necesitaban saber cuál era la permeabilidad del macizo rocoso, sobre todo para grandes obras y presas, ¿no es verdad? Y se ha establecido esto como algo fijo, y definimos el guión como está en la pizarra, bueno, en la pantalla, ¿no es verdad? Es el caudal en litros por minuto, caudal que estoy bombeando, estoy midiéndolo, ¿no es verdad? Dividido por esa longitud del tramo en metros, es la sección de ensayo, L, acá, ¿de acuerdo? Por PO, que es la presión de referencia, ¿ya? Que es igual a 1 megapascal. Y el PE, que es la presión del ensayo. O sea, ese es el valor que va variando. O sea, fíjense ustedes entonces, no varía. L son 5 metros, son 5 metros. Se colocó el obturador y se acabó. Y también usamos el obturador doble, no necesariamente usamos el obturador, aunque a veces es más conveniente, y al punto de vista práctico, usar un solo obturador, ¿no? Aquí está ya la base de la perforación. 5 metros hacia arriba coloco el inicio del obturador y hago mi ensayo. Una vez hecho el ensayo, saco todo el rataplán y sigo perforando, ¿no? Es una posibilidad. Otra posibilidad es perforar continuamente todo y usar 2 obturadores, ¿no? Para aislar la longitud del sector del tramo de ensayo, ¿verdad? Entonces tiene que ser un obturador compuesto donde hay un obturador superior y tendría que haber un obturador inferior. Igual después se repite todo, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque a veces no obtura muy bien, o sea, y estos obturadores antes usábamos CAT, ¿no? Nitrógeno. Usábamos para inflar el obturador, no sé si tengo una foto acá. Creo que no, caramba. Debería poner una fotito de un obturador, ¿no? Voy a hacer eso. Para que tenga una idea cómo es el obturador como tal, ¿de acuerdo? Y introducimos esto, después inflábamos el paquete, que es aquí básicamente un elemento flexible, que es una cámara de caucho, de material muy flexible, y era llenado con gas. Ahora estamos usando directamente agua a presión. O sea, el obturador es mucho más fácil, por no estar usando tanques de nitrógeno y qué sé yo para el campo, sino se usa agua y gran presión. Y hay que tener mucho cuidado porque fácilmente se daña pues, el obturador, porque está
a presión, esa presión contra las paredes para evitar que el agua se salga por acá, ¿no? Se salga por los contactos. Bien, pero entonces cuando incrementamos la presión, claro, va a haber, hay fisuras, hay discontinuidades, tiene una cierta apertura, pero eso se van a abrir aún más debido a la presión grande, ¿no? Y si se abren más, entonces va a haber mayor movimiento de agua, va a entrar más agua hacia el macizo rocoso, lo cual estoy midiendo acá. Y así voy haciendo ese ensayo paulatinamente hacia arriba, ¿de acuerdo? Pero no se me olviden, esta es la definición del luvión. Y si siempre les pregunto y después nadie me responde, como vamos a hacer y hacemos ahora examencitos orales, durante el examen escrito, yo voy llamando a la gente, ¿no? Abre su micrófono, pone su pantalla o pone su cámara y se le pregunta algo, ¿no? Pregunta, sin duda de rigor casi es defina qué es un luvión, ¿ya? Y después, ¿para qué sirve? Enseguida vamos a charlar. Pero ¿qué es un luvión? Es una unidad, evidentemente, de permeabilidad que no es adimensional. Ojo, van a tener cuidado, ¿ya? Porque aquí yo tengo caudal, pues el litro minuto, y aquí tengo metro. O sea, el caudal, el luvión, y esta expresión, presión, aquí se van. O sea, el luvión tiene una unidad, evidentemente, pues ya está estandarizado, sin embargo, ¿no? Porque esto tiene que ser litros en minuto y eso metro, ¿no? Esa es la unidad del luvión. Nosotros podemos escribir aquí el equivalente de un luvión en función del K, que sí conocemos muy bien, ¿no? De la permeabilidad isótropa de un material, de un suelo, por ejemplo, ¿no? Y sería más o menos de 1 a 1,3 por 10 a la menos 7 metros segundo. Ese es un luvión. Es una unidad que usamos mucho para como criterio de control de la permeabilidad aceptable, sobre todo en presas y en túneles, en obras donde está el macizo rocoso presente, ¿no es verdad? Esta transformación es experimental, si quieren ustedes, y va a depender del modelito que se puede usar para que sea 1 o 1,3. Normalmente usamos 1 en la práctica, no estamos tranquilos. Veamos de todos los resultados y cómo interpretamos esto, ¿ya? Entonces aquí tenemos aquí los 5 niveles, ¿no? Hemos dicho vamos a ir del 1 al 5, ¿ya? Y aquí tenemos la presión que estamos usando, ¿ya? Fíjense ustedes aquí, entonces, pero ojo, las unidades no cuadran muy bien porque está en PSI. Y esto viene de una publicación muy buena de un señor Quiñones, que creo no he escrito la fuente, tengo que escribirla, ¿ya? Tenemos aquí la presión, ha variado así en los 5, y aquí tenemos los luviones que hemos podido calcular, ¿ya? Y si nosotros vemos en nosotros, ahora, la presión que está en PSI por si acaso, ¿ya? Aquí no estamos hablando de megapascales, sino estamos hablando en pounds por pulgada al cuadrado, ¿no? PSI, ¿de acuerdo? Pero vamos a tener esta gráfica que es importante definirla, ¿no? La presión, y esos son los puntos, lo que está en amarillito, los puntos ya de equilibrio que hemos logrado, ¿no? Por ejemplo, la presión 40, hemos logrado un equilibrio final de 6 litros por minuto, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente, vamos a escribir. Y aquí normalmente siempre tenemos una histéresis de este tipo, ¿no? Que puede ser también al revés, de acuerdo al tipo de flujo que y estamos suponiendo que se ha dado en las discontinuidades, que no las conocemos. O sea, este es un valor promedio general, ese luvión, que me da una buena idea de la permeabilidad que tiene ese macizo rocoso, pero en forma general, ¿no? En forma, ¿cómo diría yo? Puntada, distribuida a lo largo de los 5 metros que estoy viendo. Y esos son, ese abaquito, sí, aquí está por si acaso, el que quiera leer más y qué sé yo, se busca Camilo Quiñones Rosso, Luvión Test Interpretation. Y hay y eso nos indicó UNUSAI, el año 2019 ha salido otra recomendación para hacer los ensayos luviones de la Sociedad Internacional. Eso sí no está libre en la red, pero yo sí, si alguien desea me pide, yo los puedo mandar para que tenerlos, ¿verdad? Eso sí es importante, porque de acuerdo al patrón
que tengamos, ¿verdad? De la relación presión caudal, ¿ya? Y de la relación que tengamos del patrón, el Luguión que podamos tener. Acuérdense, hace un momentito hemos hablado de la relación Luguión, ¿no es verdad? Hemos calculado ya el Luguión y aquí tenemos para cada una de las etapas, y cada una de las etapas tiene una presión determinada, ¿no? De acuerdo al patrón, el Luguión, y al flujo, relación flujo-presión, vamos a definir nosotros qué tipo de comportamiento tenemos aquí en este fenómeno, ¿no? Pues lo que estamos haciendo es un ensayo en el campo y tremendamente complicado en el sentido de que no sabemos lo que tenemos abajo y tenemos que deducir. Bueno, cuando vemos un patrón de este tipo, esa pequeña esteresis casi uniforme, de subida y de bajada. No se olviden que una vez llegado a 1 megapascal, a 10 bares de la presión, vamos a tener que bajar también después, poco a poco, ¿no? De 1 bajamos a 0.8, esperamos que se estabilice, tenemos que el caudal, la presión constante, y vemos que se estabiliza el caudal que está entrando, pues bajamos a 0.6, etcétera, etcétera. Entonces, por eso que aquí tenemos entonces estos puntos, ¿no? Los puntos que me permiten, para aquí se empezó directamente con 40, y se hicieron 3, y la norma americana dice 3, la europea dice 5, 3 steps, 3 etapas, ¿no? Al subir y después al bajar. La cosa es encontrar esta relación presión, flujo. Bueno, en este caso, el valor promedio del Luguión para todas las etapas, más o menos como es constante, ese va a ser el Luguión. Cuando tenemos un flujo turbulento, es interesante porque a medida que va subiendo la presión, se va a tener un caudal, no, perdón, aquí un ratito, porque tengo presión flow, porque a medida que voy, cuando es turbulento, bueno, voy a tener este tipo de patrón del Luguión, ¿de acuerdo? Pero aquí tenemos que ver un poquito la relación esta allá. Voy subiendo y de repente el incremento del caudal que estoy inyectando va reduciéndose a medida que voy subiendo la presión. Ahí significa que voy llegando a tener un flujo turbulento. Hemos hecho, se hace mucho la hidráulica de las fisuras, se parte de la premisa que tenemos un flujo laminar. O sea que la relación de Poussali, que dice que la presión es directamente proporcional a la velocidad, ¿no, verdad? Eso es el flujo laminar. El flujo turbulento, ¿qué nos dicen? Sí. ¿Se acuerdan? Que la presión, o sea, las pérdidas de energía, si quieren ustedes, son proporcionales a la velocidad al cuadrado, el caudal al cuadrado como tal. Y es lo que tenemos acá entonces, ¿ya? O sea, vamos subiendo y después vamos bajando. En ese caso nos dicen que elegir. Elija, por favor, el valor del Luguión de la tercera etapa como valor significativo cuando se tiene un flujo turbulento. Lo mismo, cuando hay dilatación, que sí que se amplían pues las fracturas, una especie de fracturación hidráulica, voy subiendo la presión a ese caudal y de repente se van abriendo las fisuras, por lo tanto hay un flujo mucho más grande, un caudal mucho más grande y va subiendo hacia arriba, ¿no? Pues voy bajando y tiene esta forma, si quieren ustedes. En este caso, el valor más bajo registrado es el que vamos a usar para caracterizar el Luguión en ese caso de que se suponga que tengamos un comportamiento de dilatación. Bueno, y aquí los otros 2 casos más. O sea, eso es lo que tiene que hacer el que está haciendo el ensayo. Es el ingeniero geotécnico especialista que está haciendo su ensayo y tiene que interpretar todos esos datos. ¿De acuerdo? Claro que los interpretamos además teniendo el protocolo completo, ¿no? Aquí tenemos el protocolo, donde tenemos todos los datos del ensayo y vamos viendo los escalones que estamos haciendo, ¿no? Los anotamos muy bien los escalones que vamos haciendo, manteniendo la presión constante y medimos el caudal.
Y aquí finalmente ploteamos lo que el abajito que está ahí para la interpretación está aquí. Y de aquí vamos a sacar para saber qué tipo de comportamiento voy a tener. En este caso, bueno, es el comportamiento del relleno. Fíjense ustedes acá, bueno, no habíamos hablado ya del relleno, lavado de relleno, o rellenos vacíos. Lavado de relleno teníamos, vamos interpretando qué es lo que tenemos, ¿ya? Y vemos cuál es el valor de Luguión al seleccionar. Hemos encontrado que vamos a usar este valor de 25 Luguión, ¿de acuerdo? O sea, y todos los calculitos con todos los datos que podemos sacar del ensayo se plasman en una tablita de este tipo, un Excel. O sea, ustedes saben que usamos Excel ahora para todo. Es impresionante lo que nos ofrece el Excel. Mucho, mucho, mucho. Eso ya está programado, metemos los datos y sacamos como tal. Importantísimo hacer entonces ensayos de permeabilidad. Eso son empresas especializadas, nosotros no hacemos, ¿no? El otro ensayo que sí hay que hacer, que recién se está haciendo en el país, al decir verdad, esta empresa Estabiliza por primera vez, compró un equipo en España, un equipo japonés en sí, Oyo, y se han hecho los ensayos de dilatométricos en los pozos. Bien, y aquí es importante, debo decirles, ¿para qué hacemos el ensayo isométrico? ¿En qué consiste? No sé si es escrito esto acá. Creo que no he puesto el concepto básico. Ok. Hay una interferencia maldita. Bueno, lo que hacemos es, en sí, es introducimos nuevamente una sonda en la perforación en el pozo, ¿no? Y Dije, alguien tiene que pedir su micrófono. Sí, hay una cosa fea. A ver, controlen, por favor. Cierren su micrófono, por favor. Alguien tiene abierto, sí, estamos escuchando un gato destemplado, un gato que canta mal, no sé, algún ruido raro, ¿no? Ok. Lo que hacemos con el pisómetro entonces es ejercitamos una presión radial sobre las paredes del hueco. El hueco es cilíndrico, no es redondo. El hueco es, lo hemos hecho una corona, todo redondito y bonito, ¿no? Entonces introducimos mecánicamente, en sí a decir verdad, una presión determinada de contacto radial y medimos la deformación radial del pozo también. Cómo se va deformando, cómo se va desplazando las paredes del pozo. Y de esta medición calculamos, suponiendo un comportamiento elástico de la roca ahí, del macizo que tenemos ahí, calculamos el módulo de deformación del macizo rocoso. O sea, a ver, anótense bien, por favor. Yo supongo que yo siempre tengo mi papel y mi lápiz, mi cuaderno, donde anoto cuando escucho una conferencia, qué sé yo, anoto lo que me interesa, ¿no? Para no olvidarme. Con un ensayo pisométrico o dilatométrico, lo que hacemos es medir presiones radiales y deformaciones radiales, desplazamientos radiales, para calcular el módulo de deformación del material, usando la teoría de la elasticidad. O sea, en sí, ¿para qué sirve el ensayo pisométrico o dilatométrico? Para encontrar el módulo de deformación, ¿sí? Del macizo, del in situ. Porque lo que hacemos en el laboratorio es todo muy chiquitito, ¿no? Tenemos unos testiguitos que ustedes saben, y vamos a ver eso en el próximo capítulo, la relación que nos piden entre diámetro y altura del cilindro, normalmente usamos cilindro además, es 2. O sea, la altura, la longitud del cilindro es 2 veces el diámetro. Pero son cosas pequeñitas. A ver, hace un momento hemos hablado de la dimensión del testigo que obtenemos usando un NQ, ¿no? Una corona NQ. ¿Cuánto era? ¿Quién me puede decir? 47,6, 76,7.
Miércoles, usted está chanchuleando, eso usted no ha sacado de su cabeza, se ha sacado de un papel, ¿no? Pero está muy bien, 47.6 más o menos, ¿no? Es 47.6 el diámetro. Fíjense entonces el volumen tan chiquitito que tenemos para hacer nuestro ensayo y que es de roca intacta además, ¿no? No tomamos en cuenta ningún tipo de discontinuidades. Entonces hacemos este ensayo en el pozo donde involucramos un volumen mayor del macizo rocoso con discontinuidades a través del tamaño de la sonda, porque el diámetro sigue siendo igual, estamos aplicando una fuerza pequeña. Le digo, el diámetro del pozo es el diámetro del pozo, ¿no? El NQ es testigo 47,6 y cuando vemos el pozo que estamos dejando, el diámetro del pozo es alrededor de 75,5 o 6. ¿Cuánto es? A ver, ¿quién me dice? El diámetro que dejamos del hueco. Ya no tienen. ¿Cuánto era? Aproximadamente 70. Yo también no me acuerdo de ahorita. 77 más o menos me queda. El pozo. El pozo. Pero ahorita vamos a salir de dudas para no olvidarnos nunca más. ¿No? ¿Dónde hemos hablado de eso? Aquí. 75.7. ¿Sí? Ahí está. Ahora que hemos repetido, anótense bien porque pregunta segura, caramba. 47.6, más decimales no vale la pena. 47.6, 75.7. Y cuando hacemos el HQ es 63.5 y 96. O sea, tenemos un pocito de 75.7. ¿Ya? Ok. 75.7. Y esa es la dimensión entonces del obturador pues, que estamos usando. Aquí ya estamos haciendo un ensayo. Ahí estamos acá, ya. ¿Ok? Y bien, y vamos a tener entonces lo que estamos midiendo, hemos dicho, ¿no? Estamos midiendo la presión, estamos aplicando una presión que es presión radial, ¿ya? Y estamos midiendo el desplazamiento, que también va a ser radial, ¿ya? Y de acuerdo a la forma de esta función, de acuerdo a la forma de esta función o de acuerdo al tipo de ensayo que estamos haciendo, vamos a tener la forma determinada de esta función. Lo que nosotros usamos sobre todo es el PVP. Eso es en hueco preperforado, ¿no es verdad? Que es lo que hacemos en geotecnia, con perforaciones a diamantina, ¿no? Ese es el acrónimo del hueco preperforado en inglés, ¿de acuerdo? La sonda autoperforante, que es BP, y la sonda hincada, eso usamos en suelos, básicamente, ¿eh? Porque hincar o autoperforante sería también en roca, pero nunca hemos usado, es para suelos. También nos sirve esto para trabajar en suelos, por si acaso, encontrar valores en suelo que sí nos interesa. Y normalmente nosotros vamos a tener esta función. Y tenemos que aprender a decir dónde está dónde se ha acomodado todo y empieza a comportarse el material radialmente. Aquí ocurre más o menos lo que ocurre, y hemos hablado de la roca, ¿no es verdad? En la primera parte hay un ajuste de cierre de fisuras, de microfisuras, etcétera, hasta llegar a un momento en que el material se va comportando prácticamente elásticamente, ¿ya? Y después, evidentemente, seguimos incrementando si todavía el material acepta y se va viendo que se tiene ya un comportamiento plástico, ¿ya? Los ensayos los hacemos con una presión hasta 20 megapascales, que es bastante alto, ¿no? Y eso es lo que vamos a interpretar y de aquí vamos a sacar ese módulo de deformación del macizo rocoso, ¿ya? Y esa es la sonda. Bueno, aquí tenemos lo que medimos para colocar la presión, la prueba y los desplazamientos radiales que hacemos, medimos electrónicamente a través de este dispositivo que tiene su parte mecánica, ¿no es verdad? Es una especie esto está apoyado a la pared,
Esos dos puntitos, este puntito y este otro, están totalmente apoyados a la pared del hueco que hemos dejado, ¿no es verdad? Y lógico, a medida que vamos ejerciendo la presión, ¿no? Las paredes estas se van moviendo y esa voy a registrar acá porque aquí tengo un resorte además, ¿no es verdad? Que hace que se vaya abriendo esos dos elementos y esa deformación la que mido aquí electrónicamente, ¿ya? Aquí hay un transductor longitudinal y me manda la seña hacia afuera ya una seña eléctrica. O sea, no se olviden, todas estas cosas ahora, igual que en laboratorios modernos, todo es medición electrónica, medición de magnitudes físicas a través de la eléctrica. O sea, tenemos un transductor, alguien que interpreta eso y lo traduce y me mandan una señal, normalmente un delta voltaje, que lo puedo calcular, delta voltaje que voy a procesar electrónicamente en un circuito. Ya conozco además la curva de calibración y podemos nosotros entonces expresar directamente ese cambio que hay aquí en el transductor eléctrico en dimensiones físicas, en este caso en longitudes como tal, ¿de acuerdo? Y es lo que hacemos entonces, es el ensayito, ¿ya? Aquí tenemos siempre hay que considerar un poquito esta condición, lo que se refiere a los diámetros como tal, ¿no? El diámetro del pozo y el diámetro del instrumento, ¿no? Para que entre para que podamos introducir nuestro cuerpo de sonda aquí con la membrana que es a través de la cual estamos aplicando la presión sobre las paredes como tal, ¿ya? Si nosotros vemos el equipo completo es este. Tenemos la sonda, tenemos la bomba, al agua, medimos la bomba, tenemos todo lo necesario, si quieren ustedes, para generar la presión acá y para captar los datos. Aquí todo es electrónico, aquí ya no hay papelito que yo anoto y después transcriba no sé dónde. Hay transductores que llegan a una misma computadora, siquiera un registrador, que nos sirve entonces para almacenar la información. A medida que vamos incrementando la presión, vamos midiendo la deformación que voy a tener aquí, ¿de acuerdo? Hay que usar agüita limpia. Es un ensayo que hemos hecho antes de la pandemia, antes de que no se pueda trabajar más en el campo. Tiene su manómetro y ese manómetro además tiene su conexión electrónica, ¿no es verdad? Aquí está toda la sonda. Aquí estamos colocando el pisiómetro suavemente dentro del pozo, no, con mucho cuidado, si no se va a embromar. A ver un ratito, ¿qué hay aquí? ¿Por qué tengo esto? Aquí seguramente he pensado colocar algo más y no he colocado. ¿Dónde está esa hojita vacía? Bueno, no importa. Bueno, quedaremos ahí, ¿ya? Estamos colocando entonces la sonda para hacer la medición. Está todo conectado y aquí vamos a leer la presión y el radio, ¿no? Cómo se va incrementando el radio. O sea, todo ya tiene sus monitores. En este caso es un equipo desarrollado electrónicamente, un fabricante en España que nos permite hacer los registros con un equipo calibrado además, ¿no? Y hacemos la adquisición y eso lo pasamos a la computadora. O sea, últimamente ya hacemos todo pues con este tipo de programas que nos permiten visualizar y seguir el ensayo que estamos haciendo en campo. Fíjense ustedes, más o menos, la curva que les decía de pozos perforados, hace rato lo hemos visto, la encontramos aquí en este ensayo que hicimos allá, en Ibirizu. Y todo este ensayo se lo está haciendo porque necesitamos conocer, y es crítico, el módulo de formación, tomando en cuenta un volumen más grande del macizo rocoso, para ver la idoneidad de la presa, para ver la seguridad de la presa y los cálculos que tenemos que hacer. Tenemos que hacer todo un modelo matemático detallado del comportamiento de la presa
instrumentar la presa y después ir midiendo y comparando los datos que pronosticados, calculados y los datos realmente encontrados, ¿no es verdad? O sea, eso es para la etapa 3 de cualquier proyecto geotécnico, ¿no? Y hacemos los diseñitos, hacemos el pronóstico y después en la obra tenemos que ver cómo funciona la cosa. Y de aquí vamos a deducir nosotros, aquí tengo presión, deformación, de aquí voy a deducir el módulo de deformación, ¿no es verdad? Bueno, es lo que tenemos, las máximas son las diferentes curvas que se pueden presentar, ¿no? Nosotros, normalmente todos tienen casi la misma forma, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, está muy claro, si tengo aquí la deformación, la cavidad y la presión, se puede romper la membrana. Bueno, ahí se acaba el cuento, ¿no es verdad? Esa la llamamos la curva clásica. Y vamos a usar toda esta parte para hacer los cálculos, la parte prácticamente elástica, ¿de acuerdo? Puede ser el material muy blandengue, que tenga deformaciones muy grandes, entonces vamos a tener un registro de datos como muestra la línea verdecita, ¿ya? O si no tenemos ese otro tipo que es un poquito diferente a la clásica, donde el material era muy competente, macanudo, nunca voy a llegar a la plastificación. O sea, y alcanzo la presión máxima de los 20 megas y llegué ahí, pues ya no puedo ir más arriba, ¿no? Pero normalmente no necesitamos más. Es la ventaja también para obras normales, no necesitamos más de 20 megapascales de presión, ¿verdad? Entonces vamos a tener nuestra curva y vamos a usar los datos, y aquí está claro entonces, para calcular PA-PO, aquí tengo que elegir los valores que voy para el cálculo de la deformación, ¿no es verdad? Pues yo me voy a quedar acá, en la zona pseudoestática, ¿ya? Y de aquí voy a sacar los datos, tengo la deformación, tengo la presión, lleno mis valoritos en la ecuación y saco el módulo de deformación, ¿ya? Bien, aparte de estos ensayos es importante decir, de todas maneras, el volumen que estamos comprometiendo cuando hacemos un ensayo dilatométrico no es mucho, ¿no es verdad? Y aquí esto sí nos da una idea muy clara de esa comparación. Que aquí cuando estamos en laboratorio estamos ensayando un volumen muy pequeñito, ¿no es verdad? Cuando hacemos el ensayo pisiométrico y es un poco más grande el volumen, ya podemos comprometer hasta 1 metro cúbico del macizo rocoso como tal. Pero si hacemos ensayos de placa, ahí fácilmente podemos comprometer volúmenes mucho más grandes de 10 metros cúbicos. Comprometer, o sea que estoy tomando en cuenta, cada vez me estoy yendo más hacia el macizo rocoso de verdad, donde la importancia, la influencia de las discontinuidades, todo el fracturamiento, lo puedo coger, lo puedo concebir dentro de las mediciones que estoy haciendo. Y eso es lo que nos interesa, porque en la naturaleza estamos con volúmenes aún mucho más grandes, la verdad, donde sí tenemos que tener en cuenta, como dice acá, entre el laboratorio y aquí este ensayo de placa, es la anisotropía del material. Es muy importante. ¿Ah? Fíjense aquí, por ejemplo, en esos ensayos que se han hecho por una presa en Portugal, y aquí la fuerza que se está aplicando es paralela a la esquistosidad, ¿ya? Este es el lado, esos son los planos de o esquistos o estratos, y veamos aquí que si hacemos este ensayo en laboratorio, se llegaba aquí a un E de unos 80 gigapascales, haciendo el mismo ensayo en in situ, ensayo de placa, ¿ya? Llegábamos a obtener más o menos un valor de algo más de 30. Si hacemos el mismo ensayo perpendicular a los estratos, perpendicular a las discontinuidades, vemos que en el laboratorio tenemos un módulo de 40, bueno, la mitad de lo que vimos en la otra dirección, y este va a bajar a unos 20 y tantos gigapascales, ¿no?
Sabemos, de hecho, un poco ya estamos viendo acá la influencia que tiene el volumen que estamos usando. Aquí estamos con 10 metros cúbicos, ¿no? Y cuando usamos con 10 metros cúbicos, el dato de la deformación que tenemos, del modo de deformación que encontramos, ya no va a variar mucho. ¿Ven ustedes? Ya. El problema es que hacer ensayos de este tipo es sumamente costoso, ¿no? Sumamente costoso. Para Ibirizu es una empresa muy grande que cuesta $200 millones. Ver que es un montón de plata, que vale la pena gastar un poquito de plata e investigar mejor, ¿no es verdad? Se van a hacer 2 ensayos de placa, solamente 2 ensayos de placa. Lo demás va a ser nomás con el dilatómetro, que nos va a dar datos interesantes, nunca como el laboratorio, que la diferencia es muy grande, no sabemos cómo extrapolar, ¿no es verdad? Nos va a dar, donde yo tenía una figurita bien bonita, que no sé qué la he hecho. Caramba, ¿dónde he puesto eso? Quiero mostrarles eso porque es importante. Eso me faltaba completar acá. Ya, ahora sí sé que, ¿por qué tengo esas láminas vacías? Pues tenía que llenar todavía con alguna información, ¿ya? Aunque esta sí es importante, de todas maneras, porque fíjense, tal vez esta es, cuando yo, una roca determinada y con un grado de fracturamiento determinado, cuando estoy en laboratorio con el testigo, aquí yo llego a deducir un E de 60 gigapascales, ¿de acuerdo? Voy haciendo ya mi dilatómetro, aquí voy a llegar a unos 20 y tantos, y cuando hago un ensayo grande de placa, estoy en 20, ¿ya? O sea, mientras más grande es el volumen que estoy incorporando, que estoy considerando en mi ensayo, voy a tener un valor, va a ir bajando el valor, primera conclusión, va a ir siendo cada vez menor, o sea, hay una función descendente, si quiere usted, y por otra parte, me voy a acercar más hacia el valor real que debo considerar para considerar verdaderamente el macizo rocoso, ¿no es verdad? Y lo difícil es del laboratorio llegar directamente acá, porque esta función, bueno, ese es un solo ejemplo, ¿no es verdad? Puede tener diferentes formas para llegar acá. Es lo más difícil para nosotros cuando hacemos parámetros mecánicos y para el macizo rocoso, cuando lo consideramos sobre todo heterogéneo y homogéneo, es estimar el valor del módulo de deformación, que es bien importante para muchos proyectos. En túneles vamos a ver, presas ya no vamos a hacer ningún calculito con ustedes, a no ser que se me ocurra, oye, de repente tengo tiempo y vamos a aplicar un poquito eso para que vean algunos tips, de repente una media horita, una horita podemos hablar sobre eso, ¿ya? Bien. Entonces, y esto en sí, adelante, ya me adelanté con esto, pero estas son las fases de una verdadera obra geotécnica, y tal vez esta laminita, no sé qué diablos hace aquí, debería estar más arriba o traer lo que les presenté al principio de la mañana, de lo que la genialidad que tenemos en Bolivia, de haber hablado, de haber dicho que tenemos solo 2 etapas, un estudio técnico de condiciones previas, se toma ahí la decisión de gastar un montón de plata en estudios. Ojo, que es bien delicado esto, porque imagínense, por ejemplo, el estudio de diseño final del proyecto Pala, que al final quedó en nada, creo, porque rescindieron contrato con una empresa italiana, estaba en $15 millones. Es un gasto ya, ¿no? Para cualquier país. Y pero para nosotros que nos falta plata. Lo más escaso que tenemos es... en este momento yo creo que en Bolivia es gente más crítica y recursos financieros. Lo más escaso que hay, ¿no? De tremendamente escaso. Y con la disposición legal vigente que tenemos en el país, realmente tomamos grandes decisiones en un estudio de condiciones previas que es que llegará máximo aquí un poquito a la prefactibilidad, pues. Pero hay todavía tantas incertidumbres que ya estamos tomando grandes decisiones. El mundo entero usa estos pasos. Eso les decía hace rato al iniciar la clase, ¿no es verdad? Están acá. Nosotros tomamos la decisión después de hacer una buena factibilidad. El mundo entero, hacer una buena factibilidad, toman la decisión, hacen estudios de periodización, comparan, hacen un ranking,
priorizan pues la inversión que se tiene que hacer, hacer las inversiones que tengan el mayor rendimiento posible para la sociedad boliviana, ¿no es verdad? No solamente financiero, también socioeconómico. Y ahí tomamos la decisión. En cambio ahora estamos tomando la decisión por acá. Cuando hay todavía tanta incertidumbre que, pucha, los resultados pueden ser cualquier cosa, puede ser positivo o negativo, y hemos tomado la decisión acá, ¿de acuerdo? Estas son las 5 fases que deberíamos usar nosotros, las 4 fases si quieren ustedes. En diseños y todo, aquí estamos hasta el 4, ¿no es verdad? Prefactibilidad, factibilidad, diseños definitivos o de licitación, diseños de construcción. Y después en operación y explotación, ¿no es verdad? Lo tenemos que hacer. Ahorita hemos reducido todo esto a 2. Que dice que va mucho más rápido, que si no se retrasan muchas las cosas. Pero yo le digo que al final yo estoy convencido que hemos gastado mucho más dinero tratando de apurar la primera fase, porque hemos tomado decisiones equivocadas. Hemos tomado decisiones que no, al final después de construir no dan lo que tienen que dar, los beneficios son muy bajos, ¿no? Y sobre todo eso se ha visto en proyectos, los últimos años en proyectos industriales, ¿no? Bien, aquí tenemos entonces nuestras campañas y siempre vamos a hacer eso, hemos dicho también, volvemos a repetir los estudios preliminares, que son mapeos detallados de campo, etcétera, etcétera, prospecciones geofísicas y finalmente perforaciones de sondeos, ¿no es verdad? Donde vamos a ir haciendo todos los ensayos necesarios, tomando los ensayos, las muestras necesarias para llevar al laboratorio. Es ineludible, impajaritable. Y tenemos que hacer eso definitivamente, porque vamos a ver después que, aunque ya hemos visto, así, ¿verdad?, en el capítulo 3, que para poder formular bien una ley constitutiva para macizo rocoso, por ejemplo, Hooken-Brown, necesitamos definir muy bien la resistencia a la compresión simple de macizo, de la roca intacta, el sigma CI, es laboratorio. Ahí no podemos zafarnos del laboratorio, el estudio petrográfico, caracterizar muy bien nuestra roca, caracterizar muy bien nuestras discontinuidades, tenemos que saber dónde están. De esos estudios voy a sacar entonces más información sobre el macizo rocoso que me va a permitir finalmente hacer un buen modelo como tal. Pero ¿cómo va esto y por qué está esto aquí? Y es bien importante que estemos conscientes de esta relación. Esto es de Salada, de Benjamín Salada. Trabajos de reconocimiento, ¿no? De 0 hasta 100 en porcentaje. Y aquí voy a colocar el conocimiento que alcanzamos del terreno, ¿no es verdad? O sea, de 0 a 100%. Y de hecho ya nos dicen acá, cuando estamos haciendo estudios, tenemos diferentes grados de conocimiento. Y es lo que tenemos que tomar en cuenta y vamos a ir gastando nuestra platita en función a lo que vamos ganando de conocimiento del terreno. Porque mientras más conoce usted el terreno, menos incertidumbre va a tener. O sea, menos cambios va a haber en lo que está haciendo, está proyectando. Está seguro usted de lo que tiene ahí, ¿no es verdad? Y grosso modo hablamos de que trabajos de reconocimiento para el nivel de prefactibilidad sería un 10% del total que vamos a gastar, digamos, en un proyecto entero, ¿no? Hasta llegar a un 100%, para conocer solamente 90%. O sea, incertidumbres siempre va a haber. Eso es fundamental que tengamos en la cabeza. O sea que el tratar de lo que dice aquí la ley, de decir, bueno, la obra cuesta 4 millones y están labrados en piedra y 4 millones que han encontrado haciendo un montón de diseños, de hipótesis, asumiendo un montón de valores que al final no sabemos si están bien o están mal. Hay una incertidumbre muy grande y llega el momento de la construcción y vemos que eso no había sido así, ¿no? Que varía un montón, ¿ya? Eso sí es importante ver. Bueno, pero vamos a gastar un 10% del dinerito de todos los trabajos de reconocimiento en una etapa de prefactibilidad para llegar a algo más de 30% de conocimiento del terreno.
Seguimos gastando plata, ya gastamos mucho más, gastamos otro 30% para lograr llegar a conocer un 65% grosso modo del terreno, ¿de acuerdo? Y vamos a gastar el total de nuestra inversión, o sea, el 60% más, que ya es en los estudios definitivos, para llegar a tener un 90% conocimiento del terreno, más o menos, ¿la verdad? Pero mire, que vamos entonces paulatinamente reduciendo las incertidumbres, reduciendo los riesgos, ¿no es verdad? Y eso sí nos interesa, porque llegando aquí, no, aquí ya la cosa se pone más, más potable, más aceptable, ¿no es verdad? Porque hemos reducido ya drásticamente las incertidumbres. ¿Qué estamos haciendo en la mayoría de los proyectos acá? Gastamos un 10%, nos inventamos todo lo demás y hacemos el proyecto de estudios definitivo. Caramba. Imagínense entonces la incertidumbre que tiene usted y por lo tanto el gran riesgo que corra que lo que ha diseñado y que lo que ha estimado en tiempo de ejecución y en costo es una barbaridad. No tiene nada que ver con la realidad. O sea, tenemos que tomar en cuenta que nuestro terreno sobre todo es altamente inesótropo, no es homogéneo, heterogéneo e inisótropo. O sea que tenemos mucho que hacer entonces para poder resolver los problemas, ¿no es verdad? ¿Mm? Bien. Hablemos un poquito de la aplicación. Y vamos a aplicar acá bioeléctrica, por ejemplo. De hecho, ya ustedes ya pues, se pueden imaginar, aquí estoy hablando de dispositivos de Schlumberger. No es verdad que hemos corregido inicialmente. Nos piden que determinemos la profundidad de filtros, de los filtros, o sea, del lugar donde hay que poner prácticamente la bomba cuando se quiere hacer un aprovechamiento de aguas subterráneas, ¿ya? Y se me ha ocurrido hablar de esto un poquito con ustedes, porque definitivamente cada vez vemos que la disponibilidad de aguas superficiales es más precaria, más difícil, que tenemos cada vez que recurrir más a las aguas subterráneas y tenemos grandes depósitos, pues grandes depósitos de aguas subterráneas en el país, en el sur del país hay un depósito inmenso que va a ser motivo de peleas y todo con el Paraguay alguna vez, tal vez como la Argentina. El altiplano es un reservorio impresionante de aguas fósiles que deberíamos saber aprovecharlas, ¿no? Yo creo que con una buena política de seguridad alimentaria y de desarrollo de la agricultura, Bolivia podría hacer del altiplano un vergel. Puede ser es una belleza, una pampa tan grande donde el altiplano, si se le da las condiciones de humedad, agua, y se da las condiciones de temperatura, tenemos que ser carpas orales, ¿no? Para poder tener producción agrícola todo el año ya. Pues baja por la temperatura ya, estamos muy altos. Hay un par de meses que tenemos temperaturas que congelan y bueno, sería funesto para la agricultura. Pero igual tenemos agricultura ya, secano, ¿no? Ahora están preparando los terrenos para ya sembrar papa, van a sembrar papa, y trigo y cebada y un montón de otros. En verano podemos cultivar sin ningún problema. En invierno es más difícil. Bueno, pero hay que pensar un poco que vamos a tener que aprovechar aguas subterráneas, ¿ya? Dispositivo de Schlumberger, saben que está mal, ya sabemos, pero vamos a usar el dispositivo de Schlumberger. Y esos son los datos, ¿ya? Son los datos realmente medidos. Aquí tengo la distancia de las jabalinas, donde estoy midiendo el amperaje, y el MN es la distancia donde estoy midiendo el delta V, ¿ya? O sea, el diferencial de potencial. Y esos son los datos que estoy midiendo, ¿de acuerdo? En este caso, 1454 milivoltios y miliamperios. Ojo que aquí normalmente andamos con figuritas pequeñas, ¿ya? Aquí tengo el coeficiente de disposición como tal, que es función simplemente entonces de AB y de NB, ¿ya? O sea, calculamos eso acá y aplicamos la formulita, bien sencillita, ¿no? La formulita es bien sencillita, dice que
La resistividad aparente es este K por ese delta B, debería poner aquí delta B, dividido entre este I. Y saco aquí la resistividad aparente. Y está mal, porque he puesto aquí dividido. No sé si esto está, veremos si esto está editable. Sí, está editable, qué bien, porque ese era un error franciscano muy grande, es 1 metro. ¿Ven ustedes? Espero que no se equivoquen cuando ustedes hagan esto, ¿no? No va a decir que usted se equivocó, nosotros tenemos derecho a equivocar. No. Ya me equivoqué yo y ya no se van a equivocar ustedes nunca más. ¿Ya? Es 1 metro. ¿Ya? Ok, ahora está más bonito. Y vamos calculando aquí. Fíjense ustedes entonces que se ha ido moviendo los jabalinas de AB. O sea, hemos ido penetrando más sin mover MN. Y recién MN vamos a moverlo después de que estamos a una distancia de 120 metros. ¿Ya? Y vamos ampliando a B. Y vamos calculando aquí, ρ, vamos calculando el K. Esos son los datos que hemos ido midiendo. ¿No es verdad? Y aquí la resistividad aparente. Bien, vamos ahora a proceder a dibujar. Y vamos a dibujar primero, vamos a plotear. A ver, aquí está, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Entonces aquí lo que yo tengo es la sumatoria. Ya. Aquí tengo entonces la sumatoria que la voy a dibujar acá. Sumatoria de resistividad aparente. La voy sumando, ¿no es verdad? Y resulta que aquí, es bien interesante ver esto, podemos determinar el número de capas que tenemos en profundidad. Ojo, por eso estamos hablando de un sondeo eléctrico vertical. Es decir, estamos viendo la parte de la resistividad en la vertical, yendo hacia abajo en profundidad. Y aquí vemos, de otro modo, que podemos ajustarnos a los datos medidos, la distancia B, directamente, con la sumatoria de resistividades aparentes. ¿Ya? Vamos sumándolas. Y resulta que vemos que podemos aproximarnos a los puntos medidos, con lo que está en azulito, ¿ya? Con líneas rectas. Una línea, 2, 3, 4. Eso significa el número de capas que voy a tener. O sea que podemos definir ya el número de capas que voy a tener hacia abajo a partir de esta gráfica, de graficar la distancia B, que es dato que tengo, sumatoria de la resistividad aparente, que es dato que tengo, las voy sumando simplemente, voy a tener esto. ¿Ya? Bien. Ya tenemos las capas, ¿de verdad? Y vamos ahora a plotear la resistividad aparente. Fíjense bien, la verdad, está ohm. ¿Y sabe de dónde viene mi problema? No es que me he equivocado, que a veces estoy con el teclado en inglés, a veces estoy con el teclado en castellano, en español. Y es la misma tecla para dibujar la rayita en español o dibujar el slash en inglés. Por eso me equivoqué hace rato. Pero de todas maneras hemos descubierto rápidamente, y lo cual me alegra mucho. Entonces vamos a plotear aquí en escalas logarítmicas. Fíjense, cuando buscábamos la determinación de las capas 1, 2, 3, 4, son escalas normales, ¿ya? Normalitas, ¿ya? Cuando hacemos el trabajo de la resistividad aparente, dibujamos escalas logarítmicas y aquí en la abscisa dibujamos AB dividido entre 2, no AB completo como hemos dibujado aquí hace un momento. AB completo. AB es la distancia total, sabemos, ¿no? ¿Verdad? Entre las dos jabalinas a través de las cuales estamos introduciendo la corriente. Y vamos a tener curvas de este tipo. Y de hecho aquí esto va a ser bien interesante porque ya me dice también el número de capas en sí que puedo tener y me está hablando también de la relación
de los valores de la resistividad. Esta resistividad aparente es de todo. Pero a mí me interesa, si digo voy a tener 4 capas, tengo que calcular, tengo que ver la resistividad de cada capa. ¿No es verdad? ¿Ok? Entonces, y vamos a tener este tipo de montañita rusa. Y cuando tenemos una que va subiendo, quiere decir que la resistividad de la capa 1, la superior, es mayor a la resistividad de la capa 2. Y cuando tenemos el tobogán, la bajada de la... quiere decir que la resistividad de la capa 2 es menor a la resistividad de la capa 3. Y vuelvo a subir, quiere decir que la resistividad de la capa 3 es mayor a la resistividad de la capa 4. De este tobogán voy sacando. Voy a introducir todavía en esa parte, entonces, tenía alguna vez hecho las tablitas esas de comparación que son básicas, que nos ayudan mucho a interpretar. O sea, ya tengo esto, bien, ya tengo más o menos la relación de las discontinuidades y vamos a usar, y a eso voy a usar acá también, programitas. En este caso hay un programita bien bonito de la Universidad de Moscú. Aquí está el programa, ¿ya? IPI2Win, para hacer este tipo de cálculos, ¿ya? Entonces yo introduzco y, a ver, y yo les voy a pedir que usando esta información, se las voy a dar hasta mañana, y caramba, no, sí, esta mañana les voy a dar, tengo que acabar otras cosas hoy día, y no me voy a dedicar a hacer esto, pero lo que hacemos en este programita sencillito, es introduzco yo los valores, ¿ya? Y tiene además su tutorial, o sea, en un ratito ustedes van a poder hacerlo, introduzco los puntitos, y coloco aquí, además, la magnitud de los valores que estamos viendo, ¿ya? Del RO. Eso hacemos al tanteo. Es verdad que es programas para hacer al tanteo y para sacar las profundidades. Y voy haciendo un tanteo hasta que lo calculado se acerque a lo medido, que está en negro, y es lo que he calculado. ¿Sí? Lo rojito. Y de aquí entonces puedo sacar, tengo los datos de las diferentes capas y con sus resistividades como tal. ¿De acuerdo? Y es bien interesante ver, y en base entonces a esas resistividades y a las profundidades que puedo tener, puedo definir dónde voy a hacer dónde hay una capa bien permeable, ¿no? Con una resistividad baja, como tal. ¿Ya? Bien. Eso sería por hoy entonces, señoritas, señores. Más bien hemos acabado un poquito antes de tiempo. Aquí nos vamos a quedar con esta unidad. Yo voy a tener que completar un poquito algunas cositas acá y les voy a... ahorita estoy abierto a alguna pregunta, algo que quieran saber, algo más. Hay varios estudiantes, evidentemente estamos ahorita máximo con 100 conexiones, ¿no? Que es lo máximo que nos permite ahora el sistema, lamentablemente. Claro, ¿qué vamos a hacer? Algo que quieren saber, que no quieren saber. Tenemos tiempito, miren, nos ha sobrado el tiempo. Estaba bien dimensionado finalmente, porque a veces nos falta, ¿no? La próxima clase vamos a hacer ensayos en laboratorio. Ingeniero, buenas tardes. Hable, Juan Manuel. Disculpe, ingeniero, respecto a las fechas de los exámenes o trabajos que vamos a ir haciendo. Están haciendo, cada semana se les da algo. Y de fechas de exámenes, es bueno que ya definamos para que no nos crucemos con otras materias. Yo sé que ustedes son tan heterogéneos. Ustedes sí que son la representación genuina de un terreno en la naturaleza, ¿no? Más heterogéneo que el grupo de ustedes no puede haber. ¿Ah? Homogeneidad no hay, porque tenemos estudiantes de todo tipo, a todo nivel, que tienen diferentes materias. Es impresionante, ¿no? ¿Verdad que es muy difícil? Difícil. Entonces, veré el cronograma, ya el cronograma oficial, y definimos fechas. Y de verdad no vamos a cambiar. Estoy de acuerdo con usted. Cualquier rato les mando, vamos a definir
vamos a ser democráticos al estilo del hermano Evo, ¿ya? Vamos a usar simplemente el dedo, es decir, se hace así, punto. Que democracia, esa es la democracia, pues, de verdad para él, ¿no? Él decide y él decidía y se acabó el cuento. Vamos a definir fechas y después si se cruza con otra cosa, si no se cruza, igual va a ser inamovible. ¿Les parece? Fechas exactas. Está bien, Creo que acaba el semestre en enero, es decir, ¿no? Tengo por ahí, voy a buscar, tengo un programa que hizo la dirección académica seguramente para responder todo esto. A ver, antes para salir de dudas, ustedes tienen ya el libro de González de Vallejo, ¿no? Ingeniería Geológica, lo tienen ya, ¿no? Se los ha mandado. Sí. Tienen también el ultimito que es tan lindo de Rock Slope Engineering de Willy. También lo tienen, ¿no? Que es edición 2018. Que está muy bonita, cosas muy buenas ahí. Ya les dije que tenían que estudiar algo de ese libro, ¿no? Que lo vamos a usar ya después, apenas acabemos